Padre, gracias por esta mañana, Señor. Una vez más, Dios, agradecidos con tu amor, Señor, con tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de ser expuestos a la Escritura, de poder amarte y bendecirte, Señor. Santifica hoy nuestros pensamientos, nuestra mente. Limpia nuestro corazón de la maldad que habita en nosotros. Que tu Espíritu, Señor, domine nuestro corazón. Que tu Espíritu prevalezca sobre la carne, Señor. Que tu Espíritu, Dios, nos asista para que nuestros oídos sean abiertos a la palabra, para que nuestro corazón sea dispuesto a escuchar la verdad y a obedecerla, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada instante de vida, Señor. Gracias porque tu amor permanece para siempre, no cambia. Permaneces inmutable en tu trono, Señor, para que tu pueblo venga constantemente a buscarte. Traes paz al corazón, Señor, traes alivio de este mundo caído donde es difícil vivir. Pero tu iglesia prevalecerá hasta el fin. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos, porque tú conoces el corazón, Señor. Y tú guardarás la iglesia, así como dice Isaías, tú la guardarás en perfecta paz, mientras la iglesia persevere, mientras nuestros pensamientos estén alineados a tu voluntad, seremos salvos de la ira, del gran día, Señor. Gracias por esta mañana. Examina los corazones, mira si hay caminos de perversidad, Señor, y guíanos en el camino eterno. Derriba fortalezas de la mente y del corazón, desobediencia, Señor, idolatría, maldad, impureza, Dios, todo lo que impida que la palabra fluya en el corazón del creyente, tú lo puedes quitar en esta mañana, porque tu sangre preciosa, Señor, dice la palabra, nos limpió en la cruz del Calvario. Gracias por este día. Habla a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la comunión intereclesiástica, de dos cosas, de la necesidad y la práctica. Y eso está en párrafo 14 y párrafo 15 del capítulo 26 de la Confesión de Fe. La necesidad es una cosa y la práctica es otra. Comunión intereclesiástica quiere decir que las iglesias bautistas reformadas confesionales que abrazan la confesión de fe deben tener comunión con otras iglesias hermanas y con otros pastores, no para que ellos gobiernen esta iglesia o para que yo pueda estar en otra iglesia gobernando, sino por razón de lo que dice la palabra de que somos uno solo, un solo cuerpo. Miremos el 14 que dice: puesto que cada iglesia, escuche, y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. La iglesia siempre debe orar por la iglesia. Es decir, cada vez que usted ore en su casa o acá, debemos orar por otras iglesias y por la iglesia de Cristo en el mundo entero. No sé si usted alguna vez ora por los cristianos de Nigeria, por los cristianos de la China. Debe orar por ellos, porque ellos oran por nosotros. Un cristiano verdadero tiene presente eso. Y es algo muy importante y muy serio en la oración, poder orar por la iglesia del Señor Jesucristo, por el avance del reino en todas las naciones de la tierra. Por eso dice esa parte, sigamos ahí, dice: así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Es decir, la iglesia se edifica mutuamente cuando vienen otros pastores a enseñar, cuando yo puedo ir a enseñar a otros lugares sin descuidar la iglesia donde Dios nos ha puesto.
Estos párrafos finales del capítulo 26 describen la práctica establecida entre los congregacionalistas bautizados de las iglesias de Inglaterra en el siglo XVII. Nosotros somos iglesias congregacionales, acuérdense. Ya vimos en un tema los tres tipos de gobiernos congregacionales. ¿Alguien se acuerda? Los tres tipos de gobiernos que vimos. ¿Cuáles eran? Vimos tres tipos de gobiernos con una presentación en diapositivas que vimos. Hay uno que gobierna la iglesia, hay otro que gobierna el anciano, solo el pastor, y el de nosotros, que es el más bíblico, gobierna el pastor junto con la iglesia. Entonces se llaman iglesias congregacionales también. Cuando habla de la iglesia dice todos sus miembros tienen obligaciones que deben cumplir. Una de las más simples es orar continuamente por bendición sobre todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Hay muchos deberes de los miembros que hay que recordarlos en las asambleas, que hay que revisar si se están cumpliendo o no. Pero uno de los más fáciles, este es el más fácil, es orar por todas las iglesias que usted conoce y por la iglesia universal del Señor Jesucristo. El lenguaje es claro y sencillo. Donde quiera que exista una iglesia verdadera, otras iglesias verdaderas deben orar por ella. Mi tarea como pastor es orar por las iglesias que conozco. Todas las iglesias, es decir, el grupo de pastores que nos reunimos, yo oro por esas iglesias. Todos los días debo orar por ellas y ellos oran por nosotros. Esa es la tarea, pero no del pastor, sino de toda la iglesia. Aunque es posible que nunca se encuentren en esta tierra, escuche, usted está orando por personas que nunca va a ver y nunca va a conocer esta tierra, pero va a estar eternamente con ellos. Y allá va a ser diferente. Entonces usted dirá, pero yo para qué oro si ya Dios los salvó, ya Dios los eligió, a mí que me interesa, pues yo me voy a centrar en mi iglesia. No, ellos orarán por nosotros, nosotros oraremos por ellos, aunque nunca nos veamos. El soberano Cristo, el Señor de la iglesia, oirá y responderá según su voluntad. Esta no es la única obligación, porque la frase que vemos ahí dice el bien, orar por el bien y la prosperidad de todas las iglesias. Usted debe orar que las iglesias no desaparezcan. Hay una estadística que en Colombia se abren 7.000 iglesias en el año y se cierran 7.000 en el año, o sea, no nada. Se abren muchas iglesias y no todas prosperan. Solo prosperan las iglesias ¿de quién? De Cristo. Las que Él ha establecido, las que Él ha levantado por su voluntad. Ahí dice en la parte final, dice, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Cuando habla de bien y de prosperidad, no está hablando solo económicamente. Una forma en que la iglesia prospera es que sus miembros maduran, es que sus miembros tienen paz en su corazón. Ya no viven como el mundo, agitados, angustiados, llenos de luchas, llenos de pecado. No, o sea, ya entienden que Dios es su paz y pueden ser prosperados. La prosperidad tiene que ver con riqueza ¿qué? Espiritual. Lo duro es que algunos están viviendo al revés. Algunos están buscando la prosperidad económica y se lo digo con todo el amor del mundo, eso va a ser la ruina de mucha gente. Buscar la prosperidad económica es la ruina de muchas personas. ¿Por qué? Porque para usted ser próspero realmente tiene que tener ¿qué? Paz en su corazón. No confunda riqueza con prosperidad, son dos cosas diferentes. No confunda dinero con prosperidad, porque no tiene nada que ver el dinero con que una persona sea próspera. Ahí habla de tres cosas: paz, ¿qué dice? Amor. Dice comunión, paz y amor. La última parte. Comunión, paz y amor. Eso es riqueza. Eso es que el cristiano no es una casa sola que vive solo y se edifica solo en su casa y lee la Biblia y ora. Ese tipo de cristianismo no existe.
comunión es que pertenece a una iglesia, hace parte de, tiene la madurez para dar cuentas de su vida, no le da pena que sepan quién es pecador, ¿sí? Así es. No le da pena que sepan sus compañeros que también es un ¿qué? Pecador, porque está con otros pecadores. Si alguien teme eso, tiene que trabajar la hipocresía, porque puede ser un hipócrita en medio de una congregación que le da miedo que sepan quién es realmente su corazón, sus luchas y sus batallas. La paz pelea contra lo individual, es decir, la paz es una manifestación del fruto del Espíritu. Amor, ¿qué dice? Gozo, paz. La paz es una de las evidencias más grandes de un cristiano. Usted puede orar en lenguas, puede echar fuera demonios, puede leer la Biblia, puede entender conceptos, puede saber teología, puede saber muchas cosas de la Biblia, pero si usted no tiene paz en su corazón, ¿sabe por qué es? Porque usted no está viviendo conforme a las Escrituras. Si algo quita la paz, es que yo no me comporte de acuerdo a lo que la Biblia dice, cuando ya me lo han dicho, me lo han recalcado, me lo han restregado así en la cara, y yo sigo haciendo lo que quiero. Entonces, ese tipo de comunión no se puede confundir, escuche. Hace más de como cuando empezamos el proceso con los pastores, leímos un libro que se llama Edificación y Belleza sobre la vida eclesiástica. Y hay una confusión en la iglesia en entender qué es comunión. Comunión no es que almorcemos juntos, no se engañe. Comunión no es que usted vaya donde un hermano a visitarlo, no, eso no es comunión. Comunión verdadera es que tenemos el mismo espíritu, la paz de Cristo, un Señor, una fe, un bautismo, dice la palabra. Tenemos paz para con Dios y para con los hombres. Ahora, ninguna de las dos se puede separar. Es mentira que usted tenga paz con los hombres y no tenga paz con Dios. Y es mentira que usted tenga paz con Dios y no tenga paz con los hombres. Son dos cosas inseparables. No se pueden separar. Si un hombre dice tener paz con Dios, tendrá paz en sus relaciones. Esto no quiere decir que sus relaciones sean perfectas, pero por lo menos esa persona lo comprende. Entiende que tiene que morir, tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar de juzgar afuera y revisar su corazón internamente y decir: lo más importante en mi vida es tener paz con Dios, porque si yo tengo paz con Dios, ¿tengo paz con quién? Con los hombres. Si tú no tienes paz con los hombres, revisa tu paz con Dios. Acuérdese de dónde salió la palabra pax, la pax romana. Sale de las carreteras que ellos hacían, donde decían que todos los caminos conducen a Roma, y en griego es pax. Entonces en esa época se hablaba de tener una paz con Roma. Todo el mundo tenía que estar bien ¿con quién? Con Roma. Y vivía bien en esa época porque era el Imperio Romano. Pero la paz para nosotros se llama paz y salvo. ¿Cuántos han recibido ese recibito de paz y salvo de una deuda? Uy, eso trae gozo. Yo tuve un problema hace muchos años con el éxito, no con el éxito de ese, sino con un almacén, y no quiero tener problemas con el éxito, aclaro, del otro éxito. Y fue una guerra zafarme de eso. Y cuando ya me dieron la oportunidad de cancelar eso, yo lo primero que dije: pero me dan un paz y salvo. Y eso, cuando lo recibí, casi lloro de la alegría de ese papelito. Era mi libertad crediticia, todo. O sea, yo decía, ahora imagínese la libertad con Cristo. O sea, si usted tiene paz con Dios, usted puede tener paz con sus hermanos, porque es parte de la iglesia tener ¿qué? Paz. Esto no va de que hagamos reuniones juntos y hagamos eventos, eso es una parte muy diferente. Pero la verdadera paz que está hablando la confesión de fe era que todos tuvieran el mismo concepto, en las mismas verdades, en la misma doctrina, en la misma enseñanza, y todos anhelaran profundamente manifestar ¿a quién? A Cristo.
en su prójimo, a Cristo en su casa, a Cristo en su familia, a Cristo en sus negocios, a Cristo en sus relaciones carnales en la casa y espirituales en la iglesia. Esa es la paz verdadera. En un interesante sermón en 1630, un hombre llamado Robert Sanderson escribe sobre Proverbios 24, 10, 12. Leamos Proverbios 24, 10, 12. A ver de qué habla. Proverbios 24, 10, 12. Es un proverbio interesante. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con la paz? Mucho, sobre todo el 25. La pérdida de paz es una angustia, es una batalla, es algo que usted dice, pero ¿por qué estoy así? Pregúntele al Espíritu Santo y estoy seguro que le va a decir, ¿por qué está así? Porque no está viviendo lo que Él quiere que usted viva. La verdad, dice acá lo que él escribió, la verdad es que hay un honor externo y otro interno, escuche, hay un honor externo y otro interno. El honor exterior pertenece inmediatamente al lugar donde la persona está, de modo que cualquiera que ocupe el lugar es justo que tenga honor debido a eso. Y el honor interno tiene que ver con el lugar en que usted está internamente con Dios. Es decir, por fuera, usted puede parecer que tiene paz con los demás. Les llamamos los hermanos bonitos. Los que no les gusta pelear con nadie, pero se tragan todo. Esos son hermanos bonitos. Pero por dentro usted no tiene paz. La verdadera paz es un honor interior. ¿Qué quiere decir honor? Alguien honorable es que no tiene manchas internas. Si tiene algo contra un hermano, rápidamente tiene que resolverlo, tiene que llevarlo a Cristo, tiene que decirle, Señor, perdona mi amargura, por favor. Perdona mi rebelión, perdona mi maldad. Perdóname porque me cuesta tanto amar. Yo llevo 28 años haciendo esa oración, solamente llevo ese tiempo, no más. Creo que no hay un día de mi vida en que no le haya pedido a Dios que me enseñe a amar, porque no sabía amar y porque solo tenía odio en mi corazón y dolor y nunca quiero volver allí. Entonces soy consciente que no puedo permitirme nada contra nadie. Si usted me dice que alguien habló mal de mí, no pasa nada. Mi vida no cambia con esa persona. Sea que se lo diga o no se lo diga, yo tengo que resolverlo en mi corazón. Si es cierto, no hay problema. Y si no es cierto, tampoco hay problema. Si es cierto, le podría decir, te faltó decir más de lo que yo soy. Soy peor de lo que tú dices que yo soy. Pero por la gracia Dios me puso aquí y en eso me puedo aferrar. Entonces, si a ti te preocupa que alguien habló mal de ti, vas a perder tu paz. Apenas lo sabes, ya la pierdes. Eso sale todo lo que hay por dentro. Llegar ahí le demanda a usted comunión con Cristo, primeramente. La comunión entre las iglesias y entre los hermanos depende de la comunión que cada creyente tiene ¿con quién? Con Cristo. Cuando se aplica a la iglesia la paz verdadera, significa que ellos pueden compartir con otras personas de iglesias diferentes sin tener miedo, sin pensar y sin estar pensando que se van a ir para otro lugar porque allá es mejor o porque la iglesia es más grande. No, simplemente su paz de que Dios lo puso en un lugar para aprender, para ser guiado, para ser edificado, y le interesa Cristo y le interesa edificar la iglesia. Cuando uno empieza a pastorear, uno llega a pensar que uno pastorea una iglesia y va más allá. Uno es útil en otras iglesias también. Mucha gente se edifica de este ministerio a través de redes, otros se edifican a través de llamarlo a uno y preguntarle cosas, y Dios le va dando a uno la gracia para ayudarse entre sí sin ningún interés. Que un hermano puede preguntar, y la tarea de un pastor, para que sepan, cuando lo invita a otra iglesia, no puede dirigir nada en esa iglesia. No puede dirigir nada. Y eso es lo que vamos a hablar en capítulo
15, en el capítulo 15 de la Confesión de Fe. Léalo por favor conmigo. En caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que la iglesia en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden que es conforme a la voluntad de Cristo, que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, note lo que dice aquí: a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. En este caminar con la iglesia, Dios le va enseñando a usted a través de los errores. ¿Sí sabía? Uno cuando empieza comete muchos errores. Invita a personas que nunca debió invitar. ¿Sí? Todo pastor le pasa eso. Después con los años dice, ¿qué estaba pensando invitar a esa persona a predicar en la iglesia? ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que no son personas que puedan ser confiables para la iglesia. Dos, cuando usted va a un lugar a predicar, no puede tomar una posición en cuanto a las personas que están allá. Lo más sabio es que un pastor le cuente a uno si una persona de la iglesia habló de uno, porque suele pasar. Cuando viene un pastor invitado, alguien puede hablar de uno con ese pastor. Y ese pastor en el amor debe hablar con uno y decirle, pastor, fulano me dijo esto. Ya, no más. Uno sabrá qué hace con esa información. ¿Qué hace eso? Ayuda a las iglesias a que los hermanos no sean especiales y busquen ayuda donde no deben buscarla, porque para eso tienen su iglesia y su pastor. ¿Y por qué no lo hacen? Porque les cuesta abrir el corazón, porque tienen temores, porque tienen luchas en sus corazones. Eso lo hemos hablado en la reunión de pastores, y lo mejor siempre es remitir la persona ¿a quién? Al pastor. Porque normalmente usted va a hablar lo que no debe hablar y a preguntar lo que no debe preguntar. Y en eso uno se cuida. Cuando yo voy a las iglesias me preguntan. Y yo tengo claro eso en mi vida, no hoy, lo tengo claro hace más de 20 años, cuando no era pastor. Del respeto que le debía al pastor con el que yo estaba. Siempre. Cualquier cosa, con el pastor. No tengo esa facultad, no tengo esa autoridad. Hay cosas que no podemos hacer porque no tenemos esa autoridad y no le ha sido delegada a la iglesia, sino ¿a quién? Al pastor. Y eso hay que aclararlo en la iglesia constantemente para que los miembros, hombres y mujeres, puedan crecer sanamente, con un corazón sano, con un corazón que se goza de pertenecer a un lugar. Por eso las iglesias manejan membresía. Y por eso se recomienda una persona o no se recomienda cuando sale de una iglesia hermana. ¿Sí? Si usted supiera la cantidad de chicharrones que se manejan en las iglesias, de esos temas, es impresionante. Llegan personas de X iglesia a la otra hablando mal, diciendo cosas. No es bueno creerles, escuche, no es bueno creerles. Siempre hay que mirar la condición de la persona y hablar con el pastor. Hubo un caso hace poco de unas personas que fueron donde el pastor que vino hace 8 días a hablar mal de su pastor. Nunca se imaginaron que él era amigo de ese pastor, pero entrañable. Y el pastor de una les dijo, regáleme un momento, y llamó al pastor. De frente a él les dijo, aquí está fulano y sutano, me están diciendo esto de ti. Quiero que tú me lo digas si es así. Así es, así debe ser. Para evitar que el cuerpo de Cristo sea inmaduro, para evitar que los pecados de los miembros se vuelvan más pecados y no tienen la madurez de entender esas cosas. Eso fue excelente lo que él hizo. Él llamó, el que vino hace 8 días, él llamó, dijo, ya les pongo cuidado, regálenme un momentico que tengo un mensaje acá. Y llamó y lo puso en altavoz, le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. El otro estaba en la otra iglesia. Dijo, es que tengo un asunto aquí que hay unas personas que quieren hablar con nosotros. ¿Sí? Fulano, están aquí, están escuchando. Entonces él les dijo,
díganme lo que me acabaron de decir del pastor. O sea, que él escuchara lo que ellos estaban diciendo. Esa es la forma correcta. Difícil, claro. Confrontante, claro. Pero ¿qué hace? Saca la verdad. ¿Qué pasó? No dijeron nada. Dijeron, no, nosotros hablamos con él luego. No dijeron lo que le habían dicho a él antes de la llamada. Y eso es bueno. Y eso sirve para uno evitar situaciones en la iglesia. Dice que este párrafo 15 habla de la práctica. El otro hablaba de la necesidad y este habla de cómo se practica. Y hay 4 posibilidades, escuchen. Una, cuando hayan dificultades o diferencias, es decir, pueden haber diferencias de gobierno. De hecho, las hay. Cada iglesia, aunque somos hermanas, hay un gobierno diferente. Siempre y cuando no sea antibíblico, no pasa nada. Hay diferencias en el gobierno de cada pastor en su iglesia. Pueden haber dificultades también doctrinales y dificultades en la administración. Y eso no pasa nada. ¿Por qué? Esto lo aprendí hace rato cuando empezamos la reunión de pastores, porque resulta que cada iglesia va en un proceso diferente de grado de luz de la reforma. Entonces, hay iglesias que todavía no se han conformado a la reforma en ciertas áreas y otras más avanzadas en esas áreas. Pero lo que no tiene una, lo puede tener la otra. Por ejemplo, hay iglesias donde no hay consejerías y en otras hay hartas consejerías. Es un ejemplo. ¿Sí? Hay iglesias donde no se visita y otras donde se visita. Pero tienen otras fortalezas. ¿Sí? Entonces, son cosas de gobierno y son cosas de doctrina también. Se va avanzando en el conocimiento de luz, de entendimiento. Por ejemplo, hablábamos con un pastor y en cuanto al día del Señor, nosotros estamos en un proceso en eso, en cuanto al día del Señor. Hay iglesias que ya tienen establecido sus días del Señor, culto en la mañana, culto en la tarde, pero ellos llegaron ahí en un proceso. No llegaron y ya mañana vengan todos por la tarde, no. Eso se va enseñando, eso se va hablando con la iglesia y se llega a un punto en que la iglesia, cuando hablo de iglesia hablo de los miembros, son los que empiezan a establecer esas prácticas dentro de las iglesias reformadas. La administración es diferente. La gran mayoría de iglesias no tienen un proceso de tesorería porque no hay personas, otras sí, pero ya han pasado, ¿sí? Tienen mucho tiempo y tienen diáconos formados, hombres con 10, 15 años de formación teológica que se les puede confiar el dinero. Imagínense si usted no cuida un alma, o sea, es sencillo, si usted no cuida un alma, ¿cómo le van a confiar plata? O sea, sí sabía que es una de las áreas más delicadas de la iglesia. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene el valor de un alma y no tiene el valor de su propia alma para cuidarla, para cuidarse él o ella, ¿cómo le vamos a decir administra las finanzas de la iglesia? ¿Cómo? Que es graduado en economía, lo siento, no necesitamos economistas, necesitamos santos. No se necesita un economista, se necesita un hombre santo, una mujer santa, y en el sentido cuando hablo de santo, no es impecable. Estoy hablando de un proceso de ¿qué? De santificación, que tiene claro, que no va a juzgar, uy, pero el pastor se gastó 50,000 pesos, ¿y en qué se los gastó? ¿Sí? Todo eso es un proceso de confianza, de sabiduría. Yo tengo que pasar, todo lo que yo gasto tengo que pasarlo ¿en qué? En recibos, en recibos. Yo no puedo gastar lo que quiera de la iglesia. Tiene que haber algo que fue para transportes, fue para una visita, fue para esto, un almuerzo que compartí con alguien. Todo eso la iglesia debe costearlo, el estudio, todo. Pero yo no puedo gastar como yo quiera, ¿sí me explico? Pero si pone una persona inmadura, entonces va a empezar a pedirle cuentas al pastor. Pastor, ¿y usted por qué fue a tal sitio? ¿Y por qué cogió taxi si había Transmilenio? ¿Sí? ¿Usted por qué cogió un Uber si se puede ir en Transmilenio y se ahorraba 10,000 pesos? Ha pasado por la inmadurez. Entonces uno se asesora, uno averigua cómo se maneja en otras iglesias y hay gente muy madura para eso, como hay gente que le ha tocado arrepentirse de haber puesto personas en esas áreas tan delicadas.
la necesidad de apoyo ministerial de muchas iglesias, algunas se apoyan entre sí. Hay hay iglesias o movimientos a nivel mundial que apoyan iglesias misioneras. Esta es una iglesia misionera, para que ustedes sepan. ¿Por qué es misionera? Porque tiene una misión y estamos haciendo un trabajo de crecimiento de iglesia. Todavía nos falta más para tener una estructura y dejar de ser una iglesia misionera y ser una iglesia. Vamos en un proceso, es una misión. Se inició hace 9 años y la misión es que se convierta en una iglesia sólida y fuerte que pueda ayudar a otras misiones más pequeñas para que ellas crezcan. Entonces oramos que alguna iglesia se apiade y ayude esta misión para que la iglesia no tenga que estar tan apretada siempre, ras con ras, por gracia, por misericordia. Se necesitan hombres obvios y piadosos que puedan servir al Señor en la iglesia y desarrollar esta parte de apoyar al anciano o a los ancianos de la iglesia. En la época de Inglaterra, los mensajeros también crearon un fondo basado en las contribuciones monetarias de los miembros de la iglesia para ser recibido y administrado por un comité permanente de 9. Cuando uno estudia la confesión de fe profundamente, hay 2 libros que sacaron hace poco que todos los pastores tenemos que leer y hablan de cómo era allá. Y es muy chévere porque viene por dentro y dice: reunión del 20 de septiembre de 1684. Se reunieron los pastores tales de tales iglesias y se habló sobre esto, Y en una de esas asambleas en Londres, habían 2 asambleas en Londres, en Inglaterra, hubo una donde escogieron 9 hombres, 9 pastores, para que ellos administraran la plata de las ofrendas que se hacían específicamente para ayudar a pastores. Entonces se hizo un fondo para que los pastores no trabajaran y ellos pudieran tener lo que necesitaban para estar al servicio de la iglesia. Eso funcionó durante años. Todas las iglesias mandaban allá a Londres su ofrenda, ellos la administraban para los pastores. Ese fondo estaba destinado a ayudar a resolver una dificultad en la administración. Es decir, no había suficientes fondos en las iglesias y eso ayudaba a que se pudiera administrar de una manera mejor. La parte final deja claro que ningún pastor tiene autoridad en otra iglesia que no sea la que Dios le ha confiado. Por lo tanto, se espera sabiduría tanto de los pastores cuando van a otra iglesia como de los miembros cuando son visitados por pastores. La confesión de fe no se le escapa un detalle, por eso es tan buena para las iglesias. Hay iglesias confesionales que no usan la confesión, entonces no son confesionales. Nosotros tenemos que ir aprendiendo más cada día, volver a enseñarla. Cuando terminemos de enseñarla, vamos a enseñarla en otros espacios, vamos a profundizarla de otra manera, por párrafos, por capítulos. Se pueden hacer series de las Sagradas Escrituras y se puede predicar el domingo también la confesión de fe a manera de sermón y de enseñanza para toda la iglesia. Toda la vida vamos a estar estudiándola, toda la vida. Si es una iglesia confesional, debe ser así. ¿Por qué? Porque muchas iglesias están abrazando la confesión porque se ha vuelto una moda la reforma. Y de las iglesias que no son reformadas están buscando aprender de la Biblia y quieren aprender de la Biblia. Entonces, ¿qué buscan? Una iglesia que diga que es ¿qué? Reformada. Llegan a iglesias donde no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no conocen esta cartillita y las escrituras que en ella están, o no conocen las escrituras de las cuales se sacó este trabajo teológico. Ya nos ha pasado de personas que han venido acá de otras iglesias y les decíamos: ¿ustedes son confesionales? ¿Están en una iglesia bautista reformada confesional? Sí. ¿Y ya les enseñaron la confesión de fe? No. Entonces, ¿cómo van a hacer si dicen que son, pero no les enseñan? Y no les enseñan ¿por qué? ¿Por qué un pastor no quiere enseñar una confesión de fe? Porque
el más juzgado va a ser el pastor. Recuerde, si usted no está de acuerdo con algo de la confesión de fe, no hay problema, puede seguir siendo miembro y no hay problema, no se preocupe. Yo no puedo estar en desacuerdo porque entonces no la predicaría. Estoy convencido por Dios, por el Espíritu Santo y por los años que ahora llevamos, que es una de las herramientas más importantes para el manejo de una iglesia. Cuando iniciamos a predicar la confesión de fe, dijimos por qué fue hecha y su valor, y ahí dice, dentro de eso se lo recuerdo, que una de las funciones más importantes de esa confesión es guardar a la iglesia de la herejía, de la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque hay un límite. Yo no puedo predicar sobre las escrituras hoy y después decirles que ahora hay otra revelación. No, lo que está ahí, toca volver a enseñarlo. Porque si yo les pregunto lo que hablamos hace un año, ya llevamos un año largo, creo que nos tomará unos 3 meses terminar, calcularíamos casi año y medio, es un buen tiempo para aprender. Y sin embargo, podríamos decir que no sabemos nada y nos toca seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¿Preguntas?